Segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 15. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Quiero saludar a todas las personas que están ahí conectadas. Gracias, 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 gracias por entenderlo. Gracias, gracias. Quiero saludar a toda la gente que está ahí conectada en este momento. Por nuestro canal de Facebook quiero bendecirles. No te desconectes, que hay una palabra esta noche que sé que va a ser de bendición a tu corazón y a tu vida. Así que comparte este enlace con mucha gente que sabes que lo necesita, porque Dios hará cosas poderosísimas. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Diga conmigo, y David se cansó. Dígalo más fuerte, y David se cansó. Diga la manera de secreto al que está a su lado, dígale: los ungidos también se cansan. Dígale: los ungidos también se cansan. Ahora dígale al del otro lado: los ungidos también se cansan. Ahora voltéese al que está en la parte de atrás y dígale: los ungidos también se cansan. Verso 16. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Diga conmigo: la lámpara de Israel. Verso 18. Otra segunda guerra hubo después en Gad contra los filisteos, y entonces Sibecaí Husatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Verso 19. Y hubo otra guerra en Goz contra los filisteos, el cual Elhanan, hijo de Jareo-Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Verso 20. Y después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos, 6 en las manos y otros 2 en los pies, 2 en las manos y 2 en los pies, 24 por todo. Y también era descendiente de los gigantes. Verso 21. Ese desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Verso 22. Y estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Diga conmigo: por mano de David. Diga: por mano de David y por mano de sus siervos. Si quiere, métale una hoja o un separador ahí, pero váyase conmigo ahora al primer libro de Samuel y capítulo 22. Primer libro de Samuel y capítulo 22. El verso 1. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Diga conmigo: vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Diga conmigo: afligidos. Todos los que estaban endeudados. Diga conmigo: endeudados. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Diga conmigo: amargados. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, ayúdame a predicarla según has colocado en mi espíritu para esa noche, y que al salir de ese lugar vayamos ungidos a casa. Que la gente que está por la internet pueda recibir tu bendición, tu gloria y tu cobertura en esa noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Qué gran oportunidad para predicar ese mensaje. Y digo gran oportunidad porque en realidad, al ver la parte ahorita que hizo teatro, entendí por qué el mensaje de esa noche.
Diga conmigo, inspirados. Vamos, dígalo más fuerte, inspirados. En el versículo que leímos, en el pasaje que leímos en el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, perdón, aparece una historia que es muy diciente para esa generación. Y la Biblia dice que David estaba anciano. Diga conmigo, David estaba anciano. Dígalo más fuerte, David estaba anciano. Y llegó el momento en que estaba, a lo mejor ya no, sus ojos no respondían como antes, pero aún seguía yendo a la batalla. Y en medio de la batalla, dice que uno de los descendientes de los gigantes quería matarlo. David estaba cansado, viejo. Pero dice que uno de los que estaban con él tomó su lanza y mató a aquel filisteo. Y cuando la gente, los valientes, la gente que estaba con David se dio cuenta de lo que había pasado, le dijeron: es la última vez que vienes con nosotros a la guerra. No queremos que la lámpara, diga conmigo, la lámpara, dígalo más fuerte, la lámpara de Israel se apague. Eso dice el verso 17. No queremos que la lámpara de Israel se apague. Lo que estaban diciendo, por eso te dije que sacara su teléfono celular y un pañuelo blanco que decía: si el Espíritu Santo está con nosotros, podemos ser luz. Diga conmigo, si el Espíritu Santo está con nosotros, podremos ser luz. Esa es la razón por la que usted de pronto diga: estamos en un concierto, pastor, para sacar el pañuelo. No. Es que yo quería que entendieras el mensaje. Lo que los valientes estaban diciendo era: si te llegan a tocar, David, si un gigante te llega a matar, dime entonces quién nos va a inspirar, quién nos va a desafiar, quién nos va a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver. Y eso fue la razón por la que te leí el primer libro de Samuel, cuando la Biblia dice que David se escondió en la cueva de Adulán, y ahí se le unieron los afligidos, amargados, endeudados y los que estaban llenos de toda cosa incorrecta. Se le metieron a la cueva porque David había matado a un gigante llamado Goliat. Así que el corazón del rey Saúl se llenó de celos porque escuchaba las canciones de las mujeres que decían: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Así que entraron en celo el corazón de ese hombre a causa de las mujeres y el cántico, y procuró matar a David. Así que David tuvo que esconderse. Pero me gusta algo que dice la escritura, y lo dice claro: cuando tú tienes la unción, tú no vas a tener que buscar a la gente te va a buscar a ti. Ahí en la cueva dice que se le unieron todos los afligidos cuando oyeron que David estaba en la cueva. Ellos decían: si ahí está el ungido, ahí yo quiero estar. Así que se le metieron en la cueva. Y nadie dice nunca qué pasó con ellos. No se habla más de los 400 hombres. Pero imagínense el ejército que estaba defendiendo a David, de un rey que tenía todo el ejército de una nación. 400 hombres tristes, 400 hombres enlutados, 400 hombres endeudados que solo estaban pensando cómo iban a pagar la deuda. 400 hombres oprimidos, bajo aflicción, bajo quebranto. Pero de un momento a otro esos hombres cambian. Diga conmigo, un cambio. Y aparece en el segundo libro de Samuel, casi al final de sus capítulos, un título que seguramente lo dice en tu Biblia, Reina Valera: los valientes de David. Diga conmigo, los valientes de David. Y eso salta. ¿Cómo así que los valientes de David? En el primer libro de Samuel y capítulo 21 dice que eran fracasados, dice que eran pusilánimes y cobardes, dice que eran enlutados. ¿Qué pasó con esos enlutados? Que ahora la Biblia les da un título de valientes. La influencia. Diga conmigo, la influencia. Esos hombres fueron inspirados por un David. Y la inspiración de un hombre, cuidaban a ese hombre.
Por eso cuando estaba viejo y casi que lo matan en una guerra, dijeron: tú no vuelves con nosotros. Yo creo que David era un poco terco. David, a lo mejor la gente le decía: no, no, rey, no vayas a pelear. Le decía: yo quiero estar en la guerra. Yo creo que David se parecía a un pastor que conozco. Si usted no lo conoce, tranquilo, no se preocupe, no sería nada bueno que lo conociera. Así que David estaba testarudo diciendo: yo quiero hacerlo, yo quiero ir, es que yo quiero ir al campo de la batalla. Pero ese día, como ya estaba viejo, no tenía las mismas fuerzas, uno de los gigantes estaba a punto de matarlo con una espada que pesaba 300. Ojo. Y cuando está a punto de matarlo, uno de los que estaban ahí con David en la cueva, uno de los hijos, digo amigo, uno de los hijos de los que estaban con David en la cueva, se dio cuenta y lo mató primero. ¿De dónde salió la valentía? ¿De dónde salió la fuerza? Es que muy seguramente ese niño, cada vez que se sentaba en las piernas de papá, él empezaba a contar: imagínate que yo un día me metí en una cueva en mi peor momento y me encerré en esa cueva con David el rey. Bueno, en ese momento ni siquiera era rey. Y estando ahí con él, mi manera de pensar cambió, mi manera de hablar cambió, y yo empecé a pensar como un valiente, a tal punto que empecé a matar gigantes, y mucho más que David, a causa de su influencia. Diga conmigo: de su influencia. Dígalo más fuerte: de su influencia. Esa fue la razón por la que un día Elías recibe una palabra, porque una viuda lo iba a sostener, y el hijo de la viuda se muere. Y la Biblia dice que el profeta se tira y pone mano con mano, cara con cara, y el niño resucita. Así que ese profeta se muere, y llegó el hombre que tenía la doble porción de la unción, que se llamaba. Así que Eliseo recibe el manto, pero estaba en la casa de una mujer llamada la mujer sunamita en la Biblia. No era su nombre solo porque era de la región de Sunén. Y un día él le da una palabra profética y le dice: el año que viene tú vas a dar a luz un hijo. Y ella dice: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu siervo. Pero dice la Biblia que la mujer concibió a luz y dio el hijo en el tiempo que Eliseo había dicho. Pero llegó un momento en que el niño se murió, y el profeta estaba en el monte Carmelo. Diga conmigo: monte Carmelo. Así que la mujer va al monte a buscar al profeta. Y cuando la mujer va al monte a buscar al profeta, le sale el encuentro Jesse y le dice: te va bien a ti, a tu hijo, a tu esposo. Bien, bien, bien. Yo quiero hablar con el profeta. Pero cuando está frente al profeta, él dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así, en amargura, en quebranto? Ella dice: yo acaso le pedí hijo a mi señor. Y empezó a contar la historia: mi hijo está muerto en tu cama, ahí lo tengo en la habitación que hice para ti, no respira, no se mueve. Y él dice: tranquila, tranquila, yo voy a enviar a Jesse. Ella dice: no, vive Jehová, que no te voy a dejar, vamos. Pero yo voy a llegar a Eliseo y tirarse sobre el niño y hacer lo mismo. Yo nunca he visto a alguien siglo XXI que se tire frente a un muerto solamente para que resucite. Y yo me pregunto: ¿dónde lo aprendió? ¿Por qué lo hizo de la misma manera que Elías? Porque fue inspirado por Elías. ¿Sabe por qué ese hombre, ese niño, que no estuvo en la cueva, pero era hijo de un hombre que había estado con David? ¿Sabe por qué pudo sacar una lanza y matar a ese gigante que iba a matar a David? Porque hablando con su papá, fue inspirado por su papá para, aunque sea un niño, un joven, un muchacho, ya pensara como un valiente. Diga conmigo: inspirados. Dígalo más fuerte: inspirados. Esa fue la razón por la cual el día que la gente empezó a levantarse contra el maestro y se vino todo el sistema religioso de la época en contra de Jesús, Jesús les enseña a los discípulos el reino, y luego de eso los discípulos empiezan a hacer el reino, empiezan a sanar, a liberar. Esa es la razón por la después que ellos creían que habían solucionado el problema, crucificamos a este hombre que causaba disturbios. Esa es la razón por la cual
Cuando ellos creían que por fin nos libramos del problema, 40, 50 días después, diga conmigo, 50 días después, el Espíritu Santo vino sobre 120. Y entonces el mismo tipo que tenía la pesca, el que se dedicaba a la pesca, el mismo tipo que hablaba como un pescador, ahora se levanta y empieza a predicar. Y la gente que había matado a Cristo decía: espérate, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Acaso ese hombre no es el pescador? Pero ahora habla como ese nazareno que habíamos matado hace 50 días atrás. Y empezaron a darse cuenta que Juan hablaba como Jesús, que Mateo hablaba como Jesús, que Jacobo hablaba como Jesús. Ellos pensaron que con matar a Jesús el problema se solucionaba, pero ellos no sabían que él había inspirado a 12. Y esos 12 inspiraron a una nación que hoy se conocen en el mundo como cristianos, pequeños cristos pequeños en la tierra caminando. Y eso es lo que el diablo no sabe. Cuando cree que está matando a alguien, no, hay gente que está inspirando a otros para hacer el doble que lo que ya se hizo. Eso es lo que la gente no entendía. ¿Cómo es posible que ahora Pedro se levante y mira cómo predica Pedro? No puede ser. Mira cómo habla en esa lengua extraña. Mira cómo está hablando de esa manera. Si él no es estudiado, él no es de la élite, de la crema innata de la teología. ¿Cómo Pedro maneja la escritura? Si lo único que sabe manejar Pedro es las redes. Pero cuando ellos creían que habían vencido, apenas estaba empezando algo bueno de parte de Dios para esa tierra. Porque esa gente fueron inspirados. Diga conmigo, inspirados. Dígalo más fuerte, inspirados. Lo que pasó con los discípulos de David en la cueva de Adulán, en el segundo libro de Samuel, cuando empiezan a matar, y dice que uno se murió con la espada incrustada en su mano. Tremenda batazón, tremendas victorias. Alguien diría: pero ¿qué pasó con el cobarde que dice la Biblia? Diga conmigo, fueron inspirados. Dígalo más fuerte, fueron inspirados. Esa fue la razón por la que el dulce cantor de Israel, el hijo de Isaí, que la gente decía: Dios está con él, fue guardado en su vejez, porque sus mismos hombres decían: no sea que la lámpara, diga conmigo, la lámpara de Israel se apague. ¿Sabe? Para ellos él era una lámpara. Él les estaba alumbrando el camino, les estaba diciendo por dónde ir. Así que ellos sabían que si David estaba en el asunto, victoria tendrían. Así que decían: no, yo no quiero que ese hombre vaya más a la guerra. Yo no quiero que David se quede mejor en la casa, que David se quede en el templo. Vamos a cuidarlo. David, desde hoy no vienes más con nosotros, porque no queremos que la lámpara se apague para Israel. Digo, amigo, la lámpara para Israel. Dígalo más fuerte, la lámpara para Israel. Y eso es lo que estaba pasando. Esa gente estaba siendo inspirada por David. Esa fue la razón por la que Eliseo se le subió al niño muerto. Esa fue la razón por la que un día aquel evangelista del siglo XVIII llamado John Wesley, un día se fue como misionero para evangelizar a los indios de Norteamérica. Y cuando llegó desde Inglaterra hasta Norteamérica, empezó a ver a esa gente hablando en un idioma extraño que él no conocía, en lenguas, en el espíritu. Empezó a ver que esa gente oraba de esa forma. Y volvió a Inglaterra y escribió en uno de sus escritos, que hoy está en su biografía, el pequeño hombre que incendió ciudades en avivamiento. Dice: quise evangelizar a los indios de Norteamérica. Lo escribió con puño y letra. Pero yo mismo no había nacido de nuevo, dijo. Quise ir como un evangelista para evangelizar, como un misionero para predicarle a unos indios en Norteamérica, pero yo mismo no había nacido de nuevo. Pero cuando regresó, 2 semanas, digo amigo, 2 semanas.
con esa gente que hablaba extraño, con esa gente que adoraba de otra forma, con esa gente que hablaba de otra forma 2 semanas, y regresó a Inglaterra y se convirtió en el avivador del siglo XIX. Los trenes, el tren pasaba y colocaban debajo del ferrocarril, arriba del puente, a toda la gente enferma. John Wesley ni siquiera sabía, y cuando el tren pasaba, los enfermos eran sanados. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue John Wesley? ¿Cómo fue que eso se revolucionó en Inglaterra? 100 años después de la muerte de John Wesley, llegó un forastero y estaba preguntando en cada esquina, tocaba la puerta. Empezaba a tocar la puerta. Estaba buscando una botella de licor y decía, no hay. Y fue a otra tiendita y decía, una botella de licor, por favor. No, no hay. Y fue a otra tiendita más arriba, una botella de licor, decía, no hay. Así que este forastero se enfureció y gritó y dijo, ¿acaso en este lugar no hay una tiendita que vende una botella de licor, que es todo lo que necesito? Y estaba un ancianito regando su jardín y le dice, no señor, es que hace 100 años atrás aquí a ese lugar llegó un muchacho, un joven llamado John Wesley. Él nos predicó a Cristo y desde ese día en ese pueblo nadie vende licor. Diga conmigo, inspirados. Dígalo más fuerte, inspirados. Cuando yo leí esta historia de avivamiento, de cómo el avivamiento de la calle Azusa Street del 312 fue visitada por el Espíritu Santo, y cómo de ahí nació lo que hoy conocemos como el movimiento pentecostal y carismático y toda la revolución del Espíritu Santo, y cómo se convirtió en el ícono. De ahí salió lo que hoy conocemos como las asambleas de Dios y los concilios más grandes que podemos conocer. Cómo un avivamiento pudo inspirar, tocar, afectar a otro avivamiento. Cómo un hombre ungido puede inspirar a otro. Como un avivamiento puede inspirar a otro avivamiento. Léalo en la historia. Ningún avivamiento nació solo. Hubo una gente que lo inspiró. Hubo una gente que hizo un antes y un después, y alguien lo siguió. Un pastor en Bolivia quiso ir a una reunión de la señorita Catherine Kuhlman, y cuando estaba en la reunión, él no pudo entrar. El lugar estaba alborotado de gente, pero había silla afuera. Así que él se levantó en una de esas sillas y empezó a adorar a Dios. Y él dijo, yo no sé, Señor, pero esto que está pasando aquí, yo quisiera llevarlo a Bolivia. Y se fue. Nunca la señorita Kuhlman oró por él, nunca pudo estrecharle la mano, pero regresó a Bolivia. Y el tipo llenaba los estadios más grandes en Bolivia, porque fue inspirado. Diga conmigo, inspirado. Dígalo más fuerte, inspirado. Yo entendí hace unos años, cuando escuchaba a los niños de iglesia infantil decir, es que el Espíritu Santo es mi mejor amigo. Es que y veía, digo unos años porque tenía más acceso, porque sus salones quedaban aquí en el patio de la casa. Así que cuando hacíamos trabajo yo veía todo lo que escribían, todo lo que escribían. Así que tú podías leer sus cartas. Espíritu Santo es mi mejor amigo. Cuando yo leo las cartas que me hacen de cumpleaños, que me imagino ahí tendré más de una docena ahí arriba, yo los escucho, yo los leo y digo, inspirados. Cuando leo sus mensajes, algunos cínicos que tienen 40 me dicen, pa, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Qué cínico, ¿verdad? Así me dicen los pastores de cobertura, pa, cuando sea grande quiero ser. Yo decía, ¿qué más quieren crecer? Si los meto en una licuadora, sale un siglo de ustedes ahí. Pero mire eso. Ahorita que, por eso dije, qué mensaje más oportuno. Cuando yo escuché lo que aquí ilustraba, y ahí sentado yo decía, inspirados. Esa es la razón, para que cuando los llevo al encuentro y los veo ministrar, ministran como su pastor, reprenden como su pastor. Ahí le dije a algunos hace unos viernes o domingos, ¿cómo haría la oración de fe? Y la hizo tal cual como yo la hago, por una sola razón:
están siendo inspirados. Eso es lo que hizo David. Él era un inspirador para esa generación. Así que todos esos fracasados se convirtieron en valientes porque caminaron con la persona correcta. Diga conmigo, con la persona correcta. Y es ahí donde quiero llegar esa noche, porque quiero ministrar. Con quién tú te unes afecta tu destino. Con quién caminas va a afectar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de ver. Pero también entendí que el ungido no busca a la gente busca al ungido. David solo se metió en la cueva y dijo: yo de aquí no voy a salir. Saúl me busca para matarme. Pero ahí allá afuera se escuchó: David está en la cueva de Adulán. Y todos se fueron para donde David. Yo entendí que la gente va a estar donde la unción esté. Tú no tienes que darte propaganda cuando estás ungido. Tú no tienes que hacerte una camiseta que diga: yo soy el ungido de Jehová. Tú no tienes que colocarte una manilla que diga: yo soy hijo de Dios, ciudadano del cielo. Tú no tienes que caminar con una gorra que diga: Abba Padre, papito mío. Eso es evidente. Diga conmigo, es evidente. Cuando alguien tiene a Dios metido por dentro, se va a sentir, se va a sentir, se va a oler. No tendrás que fingirlo, es la palabra. No tendrás que hacer como que sí, voy a poner esa palabra como que se vea bien. No voy a tener que hablar: hola hermano, hola hermana, aleluya, gloria a Dios. No, yo no voy a tener que usar una palabra evangélica, porque la unción es evidente. Diga conmigo, es evidente. Dígalo más fuerte, es evidente. ¿Sabe cuál es el problema? Siglo XXI. No queremos ser inspirados por gente genuina, porque lo genuino va a hacer que tú hagas lo genuino. Cualquier predicador de YouTube nos cambia nuestra manera de pensar. Cualquier loco que diga que tiene la unción te cambia tu manera de caminar. Cualquiera que diga que tiene una palabra profética para ti le pone en la cabeza. Diga conmigo, inspirados. Jesús inspiró a 12 y esos 12 se multiplicaron, y hoy por eso tú y yo estamos aquí. Diga conmigo, cristianos. ¿Sabe qué significa la palabra cristiano? Cristo pequeños, pequeños ungidos. El primer nombre para los creyentes eran los alborotadores. Por eso todavía tienen algunas iglesias problemas, porque hacen mucha bulla. Los alborotadores han venido aquí. ¿Pero sabe por qué lo hicieron? Porque donde Jesús llegaba, se armaba el alboroto. Se armaba el alboroto. ¿Y qué les quedó a los discípulos? A Pedro, a Juan, al apóstol Pablo, porque nunca caminó con Jesús, pero fue influenciado con Jesús. Y no me diga que no. Venía el camino de Damasco y el mismo Jesús se le aparece. Pastor, ¿y cómo sabes que fue Jesús? Porque él le pregunta: ¿quién eres? Y él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Se le aparece, y la vida de Saulo fue transformada al apóstol Pablo, escritor de casi todo el Nuevo Testamento. Diga conmigo, influenciado. Solo la influencia de estar hablando con alguien. Me decía, y les digo una cosa: yo no estoy hablando arriba del altar, de la plataforma. No, yo estoy hablando de eso. Estoy hablando fuera. Es por esa razón que es diferente. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Mire la diferencia entre que alguien te inspire a que tú camines con ese alguien. El asunto es que hay gente que les inspira por redes, pero jamás podrás caminar con ellos porque no tienes contacto con ellos. ¿Cuántos no hemos sido inspirados por Pastor Perijín? Yo mismo inicié mi relación en el año 2013 por un libro que llegó a mis manos
Ahí entendí la bendita Trinidad que me tenía confundido, porque yo oraba 5 minutos al Padre, 5 minutos al Hijo y 5 minutos al Espíritu. Pero había una confusión que nadie me podía explicar en ese momento. Nadie me decía esto es por aquí. Así que yo, para que no hubiese celo en la Trinidad, oraba 5 y 5 y 5. Pero llega a mis manos ese libro del pastor Benny Hinn y pero ¿cuántos no han admirado a ese gran hombre de Dios que hoy está pasando un legado a sus hijos y siguiente generación? Pero ¿cuántos han podido caminar con él? Creo que ninguno en ese recinto. No sé si por la internet a lo mejor. Ni siquiera estrechar su mano. Eso es alguien que te inspire. Pero escúcheme bien. Esa gente no tuvieron a David, que solo les inspiraba. Caminaron con David. Diga conmigo, no solo es inspiración, es relación. Y a ese bendito punto quiero llegar esta noche. Muchos de ustedes han sido inspirados, tocados por el Espíritu, pero nunca han entrado a una relación con el Espíritu. Esa es la razón por la que siguen siendo los mismos desde que se convirtieron. No hay nada dentro de ustedes genuino. Parece ser que les toca fingir hasta la manera como hablan, la manera como adoran, la manera como diezman, la manera como ofrendan, la manera como miran, porque todo es una fachada. Pero cuando el Espíritu Santo te toca, todo es genuino. Diga conmigo, todo es genuino. Así que esa gente no solo tenía una inspiración, pero ¿sabe cuál es el problema de la iglesia siglo XXI? Que nos inspiran los dones. Tenemos un grave problema con los dones. David no tenía ningún don. Lo único que sabía hacer era sacar su arpa y cantar. Y cuando el hombre cantaba y tocaba, los espíritus tenían que retroceder. El único don, saber tocar el arpa. Lo único que tenía David. Y vaya que ese don no es como tan inspirador. Pero hoy la iglesia siglo XXI tiene una venda. Diga conmigo, una venda. Que nos han inspirado los dones. Diga conmigo, los dones. Y el don que hoy más inspira a esta generación que está en peligro, es el don de la profecía. Parece que se encantan con eso. Y la razón por la que se encantan con la profecía es porque se está levantando una generación que no va al secreto con Dios. Y prefieres que alguien más te diga lo que Dios te tiene que decir a ti. Y estamos tan encantados con el don que se nos olvida el carácter. Y conmigo, carácter. Ahorita venía hablando con el apóstol y decía, es que un don sin carácter es un Me dijo, ¿de dónde sacaste este? Le dije, no sé, pero se me ocurrió. Diga conmigo, carácter. Lo que estaba David haciendo. David no solo les inspiró como el ungido, les modeló el caminar con él, su carácter. Porque el día que David tenía frente a Saúl, la gente que estaba con él, los 400 hombres, le dijeron, David, mata a Saúl, porque Dios dijo que te lo entregaría en tu mano. Dios nunca había dicho eso. Es que siempre vas a tener gente al lado que va a decir cosas que Dios nunca dijo que te dijera. Menos mal David tuvo discernimiento y dijo, pero Dios nunca me ha hablado de eso. Y dijo, ¿cómo yo he de tocar al ungido? Pero ya Saúl no estaba ungido. Pero un hombre que aprende a respetar un manto, ojo, aunque tú creas que ya no lo está, escúcheme bien, porque yo no solo respeto al hombre, respeto lo que Dios puso en el hombre. Y cuando yo le falto el respeto al hombre, le estoy faltando el respeto a lo que Dios puso en él. Y David estaba diciendo, yo no voy a tocar al ungido de... Porque dijo, si yo toco al ungido de Jehová, estoy tocando a... Pero David no está ungido. De verdad que ya no estaba ungido, Dios había ido. Pero David hizo lo correcto. Esa fue la razón por la que el día que estaba viejo y un gigante estaba a punto de matarlo, alguien más lo defendió. Y sus guerreros dijeron, tú no vienes más a la guerra, porque no queremos que la lámpara de Israel se apague. Vaya,
David ya no solo era el dulce cantor de Israel, no era el muchachito rubio de hermoso parecer, ya era la lámpara que guiaba a toda una nación. Y conmigo, inspirados. Esa fue la razón por la que hombres de Dios escogieron lo correcto, porque fueron inspirados. Diga más fuerte: inspirados. Así que cuando yo veía todo eso de la dramatización y todo lo que hicieron aquí de arte, yo decía, la razón por la que lo hacen y la razón por la que escucho lo que dijeron es porque en algún momento fueron inspirados. ¿Sabe que hubo un niño de 8 años llamado Josías, que fue rey sobre Israel? Digo conmigo, 8 años. Y la Biblia dice textualmente: y escogió hacer lo recto delante de Dios como David su padre. Si tú buscas en su genealogía, David no era su padre. Su padre fue otro rey perverso e impío. Su abuelo, rey perverso y impío. Su abuela, una bruja hechicera. Pero él dijo, no, es a los 8 años ya el niño sabe leer. Así que dijo, no, yo estuve leyendo en las bitácoras y yo no voy a hacer lo que hizo mi abuela. Yo no voy a hacer lo que hizo mi papá ni mi abuelito. Yo vi que ahí en la historia hay un hombre que se llama David, y la Biblia dice que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, y que Dios habló de él, que era el hombre conforme a su corazón. Así que yo determino hoy quitar los altares a Baal, quitar los altares a la adoración. 8 años siendo un rey, 8 años siendo un presidente, 8 años de edad. Yo voy a volver la adoración, yo voy a volver a Judá a su lugar, y yo voy a sacar los dioses de acera y voy a meter un altar para Jehová, porque David fue un hombre de adoración. Digo conmigo, inspirados. Ya David había muerto, ya David no existía, pero lo que hizo inspiró a la siguiente generación, que el día que mueras todavía sigas inspirando a la próxima generación. ¿Sabe cuál es el problema? Solo queremos ser inspirados y motivados, pero no queremos entrar en una relación. David caminó con los 400, los 400 caminaron con David, y al final de la vida se convirtieron en los valientes de David. Si te atreves a caminar con el Espíritu, a ser uno con Él y Él uno contigo, al final de tu vida serás el valiente y la valiente del Espíritu. Si la conexión con un hombre llamado David les cambió el nombre de fracasados a valiente, si la relación de David y Jonatán sacaron a Mefiboset de Lodebar, ¿te puedes imaginar lo que puede hacer una relación con el que todo lo puede? Hoy no solo quiero que seas inspirado, hoy quiero que seas conectado con el Señor. Esa es la razón por la que David fue guardado en su peor momento, diciendo: no se puede apagar la lámpara para Israel. David para Israel fue una lámpara. Diga conmigo, luz. Pero la Biblia dice: lámpara es a mis pies. David era un hombre que vivía en la palabra. Nadie puede ser lámpara y luz para otros a menos que vivas esa bendita palabra, que se vuelva viva. Yo respeto a la gente que raya la Biblia, le pone colores, la resalta. No me gusta, pero bueno, mi esposa lo hace. A mí no me gusta, me duele en el alma, no soy capaz de rayar la Biblia. Solo tengo una de estudio que rayo hace más de 7 años, pero yo no la rayo. Me duele rayar la palabra. Pero cuando el Espíritu Santo se mete tan dentro de ti, tú no necesitas subrayarla con un color fucsia o neón, porque cuando la abras va a estar viva, como de colores, como que se te va a meter. Tú dices: Dios hablando a mi vida. Hoy necesitas ser inspirado por el Espíritu Santo, pero también ser conectado con el Espíritu Santo. Esa es la razón por la que hace 2 semanas que le encuentro, yo los veía ministrar y yo digo: lo hacen igual. Esa es la razón por la que cuando yo viajo
Y algunas de las pastoras del ministerio son mujeres, no tienen calva ni tienen raya en la cabeza. Se montan a predicar. La gente decía: pastor, era como si tú estuvieses aquí. La misma unción, la misma gracia, el mismo favor. Diga conmigo: inspirados. Porque la Biblia dice que un abismo llama a un ungido, inspira a otro ungido. El único problema de nosotros es que nos cuesta reconocer quién es ungido, porque queremos ser los top. En esa noche mi único propósito, le dije: Señor, no me voy a vaciar, quiero inspirarte, pero tendrás que conectarte con Él otra vez. Porque si esa gente son inspirados por David, pero no se conectan con David, no se hubiesen llamado los valientes. Ese ha sido el ejército que cayó, no los valientes que llegaron hasta el final. Y los hijos de esos valientes, un hijo, escúcheme bien, un hijo de uno de los valientes fue quien le salvó la vida a David. Ese hijo de ese valiente no estuvo en la cueva, pero lo que le decía al papá, le influenció. ¿Qué quiero decirles? Que lo que tú haces para Dios va a influenciar a la otra generación. Pero tus hijos a lo mejor reciben esa influencia, pero van a influir a la otra generación. Si nos encargamos de que esto suceda en nuestra ciudad, en 40 años, mis hermanos, en 40 años, estoy hablando de generaciones, en 40 años, la próxima generación que se está levantando, si Jesús tarda, podrán ser a lo mejor tus hijos y tus nietos los más grandes avivadores de esta nación. Yo entiendo que hay un momento en que toca hacer un lado y pasar el legado a la siguiente generación. Pero el legado no se pasa en cualquier momento. Hay un tiempo, diga conmigo, hay un tiempo, hay una línea, hay una zona en la carrera de relevos que se llama zona de transferencia. Diga conmigo, zona de transferencia. Solo en esa zona el corredor que ya corrió le puede pasar la posta o el testimonio, que se llama así, el testimonio al siguiente corredor de ese equipo. Pero solo se tiene que hacer dentro de la zona de transferencia. Hay una zona de transferencia. Pero, pastor, ¿y qué hago mientras si no estoy corriendo? Es que mientras yo corro, tú estás mirando cómo lo hago, porque sabes que pronto vas a empezar a correr tú. Un corredor que está esperando, ¿cuántos han visto la carrera de relevos por los Juegos Olímpicos en la televisión? Está viendo, yo creo que él tiene que estar analizando cómo, pero ese del otro equipo contrario como que corre más por este costado, y empieza a analizar y dice: ahora que yo tenga el testimonio en la mano, voy a correr por este lado, porque es que una cosa es de adentro y otra cosa es mirado de afuera. Así que él estaba diciendo, ¿sabe qué estaba haciendo el corredor? O es que pasa mundial, fútbol, copa, de lo que sea. Yo no veo fútbol, pero cualquier torneo, cuando gana tu equipo y metió el gol tu futbolista favorito, lo próximo que te dan ganas a ti es irte a una cancha y jugar fútbol y creerte Messi o Ronaldo o cualquiera de ellos. Me estoy equivocando, muchachos, porque viendo un partido fuiste inspirado. Esa es la razón por la que algunos niños de iglesia infantil a veces vienen y ven al pastor ministrar y quieren poner la mano para que la gente también se caiga. Están siendo inspirados. Diga conmigo, inspirados. En esa noche no solo quiero inspirarte, quiero conectarte con el que todo lo hace posible. Yo quiero que te coloques sobre tus pies. La gente que nos está viendo por la internet, gracias por acompañarnos en ese momento. Comparte ese mensaje con alguien que lo necesite. Oro a Dios que ese mensaje no solo haya inspirado tu vida, sino que te haya conectado con el Señor. Te bendigo, nos vemos en una próxima oportunidad. Levanta tus manos al